¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Hoy es un gusto tener con nosotros al arquitecto Alberto Flores González. Vamos a hablar un poquito sobre avalúos, construcción, temas de valores en cuanto a todos esos aspectos. Alberto, pues un gusto tenerte aquí, egresado de la Ibero en arquitectura y tu maestría de perito evaluador también en la Ibero. En la UNIVA es donde tomé la maestría. No, el gusto es mío, Carlos, aquí andamos, a tus órdenes. Gracias. Pues para que nos platiques un poquito más pues, acerca de todo esto, como todos los factores que se toman en cuenta para saber los valores de una propiedad. Les menciono, nosotros aquí en todo lo que hacemos, todo lo hacemos basado en los valores que nos dicta Alberto en opiniones de valor, que es un pasito antes. Ahorita también nos puedes explicar esa diferencia entre opinión de valor y avalúo en forma. Nosotros nos quedamos en la opinión de valor y con esas opiniones tomamos la base para saber los montos que podemos hacer en los préstamos, siempre bien protegidos en una opinión de un experto. Pues la opinión de valor, antes que nada, pues es como un resumen del avalúo. Está enfocado en aquellas personas que buscan la orientación para saber en cuánto pueden comercializar su vivienda, su inmueble, su bodega, su oficina, cualquier tipo de bien. Entonces lo que hacemos es una comparativa de mercado donde en el estudio se establecen factores que determinan los valores. En un inmueble, por ejemplo, la zona, la ubicación, la calidad de su construcción, el estado de conservación, las partes que le dan valor a este inmueble, por ejemplo, cuando son unas construcciones, es el terreno y la construcción. El valor del terreno se ve analizado en el factor del área para ver qué tanto aporta el terreno a la construcción y de esa forma obtener un valor ponderado de la propiedad. Entonces, esto más que nada lo que nos sirve es dar una orientación. Siempre hay un rango de mercado, pero el objetivo es estar dentro de esos valores, más que nada. Oye, algo que nos acaba de pasar y creo que nos pasa de repente frecuentemente, ¿no? Uh-huh. Que fuimos un caso de una bodega que es muy nueva y le pusieron la casa arriba que visitaste. Sí, claro. Que creo que esa propiedad a lo mejor en otro lado podría valer más, ¿no? Le demerita, también la zona afecta mucho, ¿no? Bueno, en ese caso en particular del que estamos hablando, los temas que lo llegan a afectar es que, por ejemplo, la vialidad no cuenta con pavimento, entonces no está completamente urbanizada, es un factor clave. Otro factor que llega a afectar esa propiedad como tal es el proyecto, el cual también se ve analizado en un estimado de valor, porque al desarrollar ese inmueble, el propietario está pensando únicamente en sus necesidades y a la hora de comercializarlo, pues es muy difícil que otra persona tenga exactamente las mismas necesidades para las cuales se desarrolló ese inmueble. Entonces, eso te limita el mercado, te limita la deseabilidad del mismo y por ende hay un castigo en el precio que se ve reflejado al momento de venderlo. Sí, a pesar de que la zona es buena, si hubiera sido pura bodega y no casa arriba, a lo mejor sería más comercial, ¿no? Es correcto. ¿Sí? O si fuera pura casa sí. Pero en otro lugar, porque ese lugar a lo mejor la construcción es muy buena, sí, pero no es lo mismo un gran jardín, claro, que es un fraccionamiento cerrado. En este caso, aunque está a un pasito de un bulevar importante, pero está metido en un fraccionamiento que es más popular. Pues no, entre popular y también como que revuelto entre bodega, negocios, sí. Fabriquitas de zapatos. Sí. O sea, está muy revuelto y luego también algo de vivienda. O sea, está como de chile, mole y pozole el fraccionamiento. Sí, pasa mucho, ¿no? Porque porque está el fraccionamiento y ahí lo que empuja a tener otro tipo de uso pues es la vialidad. Y ellos ahora sí que lo combinaron. La obra no está terminada también, entonces también ese fue un factor que al final cuando comercializas eso y tú intentas adquirir un inmueble, pues tienes que ver que te sirvan todos los metros cuadrados y que los que te faltan por terminar te sean viables a una inversión tuya para el desarrollo inmobiliario. Ok. Hablando en valores, pues también, aparte de las opiniones que nos haces, sabemos que construyes. Y construyes tanto para inversionistas como para gente que quiere su casa, ¿va? Es correcto, sí. Cuando alguien quiere una propiedad comparable, como tú dices, pues la construye 100% a su gusto, sí, y no le toma en cuenta lo demás, claro, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya en la parte comercial, ¿tú qué recomiendas para que una propiedad pueda ser vendible? Pues primero que nada la segmentación, hay que conocer muy bien el mercado al cual va a ir dirigida tu propiedad.
Una vez que ya lo conoces, sabes qué cosas van a hacer que tu propiedad sea más deseable. Entonces, por ejemplo, en el segmento medio, que es el fuerte de nosotros, sabemos qué características en una casa van a hacer que sea más fácil de vender. Por ejemplo, la cocina amplia, una recámara principal amplia. Son dos factores que inciden en la venta, una fachada atractiva. Entonces, teniendo esos tres factores y un buen precio, el mercado solito lo reconoce. Más o menos, por ejemplo, una casa de estas características, ¿cuánto tarda en venderse? Más o menos, si el mercado está en movimiento, como era un poquito antes de que subieran las tasas de interés, que llegaron a frenar un poco, pero aún así se sigue viendo mucho movimiento en los inmuebles, una casa de ese tipo llega a venderse en 4 a 6 meses. ¿Cuánto han subido las tasas de interés ahorita en cuanto a la venta, bueno, la compraventa de inmuebles? Pues todavía la última que vendimos fue en diciembre de este año y ahí se dio el brinco de tasas. Todavía el cliente que adquirió esa última casa consiguió una tasa creo que del 8.75, si mal no recuerdo, y fue de los últimos que lograron esa tasa, porque de ahí ya se brincó ahorita sobre un 11.7, 12, incluso ya las tasas están superando los 13, 14, de acuerdo a la unidad crediticia que lo otorgue y a las condiciones del crédito. Obviamente va a depender la tasa. Que a un 11, un 12 no se me hace todavía mal. Sí, todavía sigue siendo atractivo y obviamente a veces la misma plusvalía del inmueble en el tiempo paga los intereses. Sí, ya brincando un 13, un 14, siento que sí puede frenar todo el mercado inmobiliario completamente. Sí, de hecho ahorita en la actualidad, a pesar de esas tasas, pues sigue habiendo un muy buen movimiento dentro de los inmuebles, entonces no ha habido un freno como tal. Oye, otro aspecto interesante en la construcción y que te va a influir día a día, el cambio de precios de 2 años o 3 años para acá en todo lo que son materiales. No, fue impresionante. Teníamos incrementos muy fuertes en cemento, en acero, y obviamente eso nos alteraba mucho las cotizaciones porque los clientes llegaban y obviamente la toma de decisiones a veces no es de un día para otro. Y en el transcurso del tiempo en lo que ellos tomaban la decisión y regresaban a querer hacer ya el proyecto, ya no era el mismo valor y había que actualizar precios. Eso nos pasa a nosotros como constructores, intentamos hacérselo entender a los posibles clientes como para que estén conscientes de que hay un movimiento en precios, y eso a la vez se ve reflejado en los inmuebles, porque obviamente hay quienes pueden vender su inmueble sin actualizar el valor de reposición y pueden tener una pérdida. Creen que están ganando al vender un inmueble, pero en realidad si lo intentan reponer ya tienen una pérdida. Hay quienes no lo hacen. Lo que se debe de hacer es actualizar esos valores al momento de la venta y de ahí marcar una utilidad para que sea realmente un negocio. Sí, o sea, si quieren construir la mismita casa, ya no lo van a poder hacer con el mismo dinero. Es correcto. Si la vendieron si la construyeron hace 2 años. Es correcto. Ahí es donde luego hay un mercado que suele ser atractivo porque te es más viable conseguir a veces gente que no ha actualizado el valor de su vivienda y te la está vendiendo con los precios que él trae de referencia cuando construyó. Entonces, hay oportunidades ahí dentro del mercado. Ahí se podría comprar una casa y venderla, actualizarle el valor para venderla. Es correcto. Esas oportunidades raras que presenta este tipo de inflaciones tan rápidas, ¿no? Es correcto. Nos platicaba, creo que fue tu socio, que fue como el 47% en el sector construcción. Sí, por ahí hubo, por ejemplo, estuvimos platicando con él cuánto eran los incrementos y pues, los incrementos tanto en el acero y el cemento han sido bastante altos. Y cambian día a día, ¿verdad? Ahorita ya han estado más estables, incluso ya nos han visto los movimientos de hace un año, hace 2 años, pero pues siempre estamos en espera de que no haya movimientos. Gracias a Dios ahorita ya se normalizaron en cuanto a los valores. ¿Esta inflación la provocó más el coronavirus o algún otro factor económico? Pues, yo creo que viene influenciado por 2 cosas. Obviamente la inestabilidad por la guerra y la subida del precio del petróleo. Y yo creo que también obviamente el que todos al estar recluidos y luego volver a salir fue un empuje fuerte para el mercado.
pero pues en sí también todas las cadenas de suministro al verse afectadas, pues hizo que al aumentar la demanda, al salir todos a consumir y no tener las cadenas bien estructuradas, pues encarecieran los insumos porque la demanda fue más alta de lo que estaban pudiendo suplir en ese momento. En el sector construcción no se sufre lo que se ha sufrido en coches, tecnología como computadoras, celulares, que hubo escasez. En ciertos perfiles de acero llegó a haber dificultad para conseguirlos, pero la verdad es que dentro de los insumos que se requiere para una casa, la gran mayoría sí estaban disponibles, solamente con el incremento de valores. Claro. O sea, a lo mejor alguien que ya quisiera una bodega, algo más especializado, Sí. ya le sufría un poquito más, pero las Tal vez casas sí. normalmente... Y la verdad es que nada grave y nada que pueda ser comparable con la industria automotriz, con los microprocesadores, un tema de que les pueda tal vez trabar un ensamblaje. Las esperas de un año, de 6 meses, un año para que te puedan entregar un vehículo. Sí, claro. Que todavía se siguen sufriendo. Sí. Ya creo que ya no tanto, están bajando como a 3, 6 meses, pero aún están. Pero aún hay escasez o hay que buscar, ¿verdad?, de lo que hay disponible, claro, que si hay para entrega inmediata, sí, cuando hay urgencia. ¿Qué es más recomendable comercialmente? ¿Una bodega, una casa? Pues cuando es para inversión. Ajá. Cuando es como inversión, si lo analizan por la tasa de retorno que puede obtener por una renta, la tasa de retorno de una bodega es mucho más alta que la de una casa habitación. Igual en un local comercial, la tasa de retorno es más alta tanto en un local como en una bodega que en una casa habitación. Muchas personas siempre me preguntan, oye, entonces, una casa no es un negocio, o sea, porque si voy a comprar una casa y voy a obtener una renta, que si la analizo por capitalización me da un valor muy bajo de la propiedad, pues ¿por qué invertiría en eso? Ahí es donde hay que analizar la plusvalía a través del tiempo, o sea, algo que no se analiza en una tasa, en una capitalización por rentas a través de una tasa de retorno, es la plusvalía que llega a tener un inmueble, tanto en bodegas, locales y casa habitación, donde suele ser interesante en el sector medio económico, donde se adquiere una casa y los analiza la plusvalía que va teniendo a través de los años, y es un valor agregado que al final no es calculable porque no sabemos en un futuro cuánto va a valer la propiedad, pero es una tasa extra al retorno de la renta. Y en estos 3 años han subido mucho, claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando analizas eso, incluso el puro costo de reposición, no es solamente la renta lo que estás obteniendo como flujo, sino también la plusvalía de tener el puro inmueble en ti. Sí, platicaba el otro día con un invitado de que obviamente comprar una casa a crédito a 20 años, o sea, a lo mejor la casa te sale en 1,5 millones, pero vas a estar pagando 3 millones y fracción. Sí, pero también la casa que hoy compraste en 1,5 millones, sí, en 20 años va a valer más de esos 3 millones y fracción, claro, que pagaste en el crédito. O sea, al final sigue existiendo una inflación, salvo un caso rarísimo que llegáramos a tener una deflación, pero la verdad es que una inflación es hasta cierto punto buena para la economía, siempre y cuando sea moderada. Y al final, como tú bien comentas, él paga 3 millones en 20 años, pero tal vez su propiedad en 20 años ya son 4 o 5 millones de pesos lo que va a costar en el mercado si la mantiene en buen estado y si mantiene el proyecto siendo viable para el mercado. Aquí en León, fuera de los proyectos que están construidos para necesidades en específico y gustos en específico, pues creo que hemos visto un incremento constante en los últimos 20, 30 años, ¿no? No ha habido algo que afecte el precio. Pues no, la verdad es que al final el municipio sigue creciendo, hay mucha demanda de vivienda, incluso se puede ver en la vivienda vertical, el cual su precio por metro cuadrado llega a ser mucho más caro que el de una casa común y corriente, y aún así el mercado lo paga, y paga por las amenidades, paga por el lugar donde están comprando y por estar cerca del sitio donde quieren desarrollar su vida. Entonces al final esta demanda se ve pues, creciente y no se ha deteriorado con el tiempo. Sí, estos nuevos proyectos te dan esa ventaja, están céntricos, sí, como lo es ahora el City Center con, claro, el Unabay, que sí, creo que ya está
a punto de terminar de venderse. Sí. Y departamentos caros, sí, como lo fue la Torre Lumière aquí en Gran Jardín, en 40 pisos, y de repente un rato no vendían por la pandemia, y en cuanto empezó a salir la gente, en 6 meses se acabaron los departamentos. Claro. La gente quería comprar en niveles más altos y ya no alcanzaba porque ya se habían vendido. Sí. Curiosamente se vendieron, ¿por qué eso? ¿Por la vista? ¿Por el...? Pues sí, al final es un tema de lugar, y ellos lo que están pagando es el lugar, y entre más alto, mejor vista tienen de la ciudad, y es por eso que incluso a la venta, si tú analizabas esos inmuebles, tenían diferente precio el del piso 1 contra el del piso 30. Entonces, claro que el vendedor sabía que había una plusvalía en eso, una diferenciación en el mercado, y había que cobrar por ello. Sí, me acuerdo que un conocido me dijo, no, yo alcancé a comprar en el piso 27 y ya no pude ir más arriba. Ya se habían vendido todos los demás los pisos. Que más deshabilidad tenían. Y creo que en 6 meses, tardó en detonar, pero por la pandemia, se les atravesó la pandemia, pero de repente en cuestión de 6 meses vendieron completo el edificio. Sí, y tuvieron buena estrategia. Al final no vendieron hasta tener desarrollada la torre y saber realmente los costos del inmueble, porque pasa mucho en el sector vertical que desarrollan una vivienda que va a ser vendida tal vez en preventa, y al momento de hacer la construcción puede ser que haya una inflación en los costos como esta que vivimos, y el valor que diste de venta inicial te come tu plusvalía. Y es muy diferente la venta de una casa habitación, donde conforme vas desarrollando el fraccionamiento, vas vendiendo casas y van saliendo, a una torre de departamentos que tienes que esperar a concluir toda la torre para realmente permitirle a los clientes usar sus unidades habitacionales. Sí, un fraccionamiento, entras y medio fraccionamiento en construcción y el otro medio ya habitado. Sí, vas vendiendo por etapas y te permite capitalizar y seguir avanzando en otras etapas sin tener que desembolsar el total del desarrollo del proyecto, como en una torre, que ahí sí tienes que esperar a terminar para poder entregar las unidades habitacionales. Hablando de la vivienda vertical, quitando los grandes constructores que están haciendo estos edificios, ya muy grandes, de arriba de 20, 30 pisos, he visto mucho en ciertas avenidas que compran casas para demolerlas, o en ciertas zonas, porque a lo mejor a veces no son avenidas, son callecitas más chiquitas, pero la zona es céntrica. Sí. Están comprando casas para demolerlas y hacer edificios de 4, 5, 6 pisos. Sí. Tengo entendido que también demoler es un costo extra. Claro. ¿Qué tan viable es este tipo de proyectos? Pues es un mercado que sí ha tenido un boom en los últimos 2, 3 años. Se ven Jardines de Moral, se ven Valle del Campestre, y es un negocio donde, si no es bien analizado, la comercialización puede ser un factor clave como para hacer que tengan parada su inversión ahí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, como tú bien comentas, tienen que comprar una vivienda, tienen que demolerla, y ese es el costo de su terreno, y sobre eso montar la construcción. Y a su vez tienen que competir con otros desarrollos que son mayores, que ofrecen más amenidades, y al final ellos a veces intentan equipararse en precios y no hacen esa diferenciación, que por ejemplo otro desarrollador te puede ofrecer una alberca, un gimnasio, un concierge o algún otro servicio que haga la diferencia para un cliente a la hora de tomar una decisión de compra, y eso les quita mercado. Entonces, no es que sea malo, es bueno, simplemente tienen que analizar bien su segmento, hacia quién van dirigidos, y tal vez ahí su fuerte es ofrecer más metros cuadrados para llegar a competir contra estos desarrollos. Pero bien analizado, yo creo que es un buen negocio, es una forma de consolidar un poquito más las urbanizaciones que tenemos actualmente, porque aunque no están preparadas a veces para los desarrollos que se vienen, le buscan meter un poquito más de densidad a esas zonas, y al final al municipio le cuesta menos meter esos servicios donde ya los tiene, y adquiere una mayor tasa de pago de impuestos por prediales. Sí, la gran ventaja yo creo que ofrecen esas pequeñas son la ubicación, ¿no? Claro, sí. Es okay. O sea, compras en panorama, sabes que estás
o en los otros fraccionamientos que mencionamos, sabes que está cerquita de centros comerciales, escuelas, farmacias, hospitales, que hoy en día que yo vivo un poquito más lejos y tengo un niño de 2 años, yo no veía la necesidad de un hospital cercano, y hoy veo que cualquier accidente, un hospital cerca es importantísimo. Las escuelas no se diga más, importantes, todo cerquita.